Bienvenidas a un nuevo encuentro de los diálogos de la Asociación Andaluza de Filosofía. Hoy nos visita el profesor de Filosofía Moral de la Universidad de Granada, José Luis Moreno Pestaña. El título de su intervención, Cuerpo y explotación. Uno de los objetivos de la Asociación Andaluza de Filosofía, que me honro en presidir, es promocionar el ejercicio de la filosofía en sus diferentes modalidades. Para satisfacer este fin, desde abril de 2024, la AFI organiza una serie de diálogos filosóficos online con objeto de dar a conocer la obra de diferentes pensadores contemporáneos por boca de ellos mismos. Tras una primera sesión celebrada el 12 de abril, a cargo de José Antonio de la Rubia y su obra Fotocol, el profesor de la Universidad de Murcia, Pedro Arredondo Reyes, nos habló el 17 de mayo de su libro Mínima Filológica. El 28 de junio disfrutamos con la trilogía El beso de la finitud del filósofo Óscar Sánchez Vadillo. El 19 de julio, de la reflexión sobre olvido y memoria en la China antigua, del profesor de la Universidad del País Vasco, Albert Calvain. Hoy tenemos el placer de poder escuchar a José Luis Moreno Pestaña, profesor titular de Filosofía Moral de la Universidad de Granada, doctor en Filosofía y Sociología, estudioso de los procesos de configuración de la norma en filosofía, y así como de la violencia simbólica y laboral sobre el cuerpo y la renovación de la democracia contemporánea a través de procedimientos de la democracia antigua. Tiene numerosas publicaciones, muchas de ellas centradas en el pensamiento de Foucault. Simplemente voy a acabar diciendo que entre sus proyectos inmediatos está el estudio sobre los conceptos y la experiencia de la explotación y un libro sobre la práctica de la filosofía. Cedo la palabra al profesor Fran Fernández, vocal de la AFI por Jaén, para que presente como es debido y no como lo que he hecho yo a José Luis Moreno Pestaña. Tiene la palabra, Fran. Pues muchas gracias, Rafael. Pues para mí es un honor y una satisfacción, como diría nuestro monarca, presentar a José Luis Moreno Pestaña, al que conocí hace más de 25 años en la antigua Escuela de Trabajo Social de Linares, de donde él es jienense, linarense, de una ciudad obrera que llevaba o sea, con orgullo, como debe ser, frente a los señoritingos de otros sitios. Y, y allí compartimos un curso y casa también y algunas otras cosas más durante un año memorable en mi biografía, desde luego. Digamos que después se vinculó a la Universidad de Cádiz y más tarde a la de Granada, que es donde está ahora, y con estancias en Francia y en París especialmente, lo que le hace ser un magnífico conocedor del pensamiento francés contemporáneo, y de ahí que entre sus textos pues aparezcan pues Althusser en primer lugar quizá, pero también Bourdieu, Foucault, Rancière, Balibar. Todavía tengo el ejemplar que me regalaste por mi 30º cumpleaños de Raza, Nación y Clase de Balibar, que hoy está buscándolo precisamente, por si había alguna dedicatoria y sacarte los colores con ello, pero resulta que no dedicaste el libro, canalla. Bueno, el caso es que este afrancesamiento, en cierto sentido, no me lo negarás, Pepe, de su pensamiento, no obsta para que también haya tenido una inclinación particular por la filosofía española. Tiene un libro titulado La norma de la filosofía. mm, Dentro de esa especialidad, no diré nueva, pero que es la sociología de la filosofía, y que tanta repercusión está teniendo últimamente. Y allí se puede rastrear además en otros sitios pues, su interés por Gustavo Bueno y por Manuel Sacristán. Yo recuerdo aquellos tiempos en los que precisamente Sacristán estaba en nuestras conversaciones más que Bueno, particularmente. Y sobre todo Ortega también, una atención a Ortega que a mí me sorprendió de alguna manera cuando me lo volví a encontrar 15 o 20 años más tarde, con esa lectura por Ortega y sobre todo ese concepto que tanto le ha interesado a él, que aúna
de alguna manera filosofía y sociología, que es el concepto de escolasticismo que trataba Ortega de una manera muy excelente en uno de esos excursus que hizo en La idea del principio en Leibniz, que es un libro que merece desde todos los puntos de vista ser revisitado una y otra vez. En fin, por si fuera poco, digamos, el abanico de sus intereses va más allá de estas dos o tres variables o tendencias que he marcado, porque no desdeña el trabajo empírico, un poco para no ser merecedor de aquella acusación que le hacía Balibar al Althusser de que era una teoría sin contenido, aquello que no lo decía así exactamente, lo decía con una frase muy interesante, sin materiales, creo que decía sin materiales, me parece, dado el teoreticismo de alguna manera que en Althusser podíamos detectar. Por si fuera poco y por si no hubiera suficiente justificación para que esté aquí hoy entre nosotros, la de Revista Alfa le dedicó una nota crítica a su magnífica edición de la conferencia mítica de Granada de Althusser, la conferencia de Granada que Juan Carlos Rodríguez junto con Azpitarte tradujeron en su momento y que algún miembro de la AFI la presenció in situ. Es decir, José Viedma me ha contado que precisamente él estuvo precisamente allí en en aquel momento en el que Althusser era la referencia de la izquierda y del comunismo internacional, por decirlo así, ¿no? Porque lo había reestructurado, valga el juego de palabras. Por otro lado, quiero también, os daréis cuenta enseguida, José Luis es una auténtica ametralladora verbal, tiene una potencia lingüística tanto escrita como oral y, y- y yo diría que con el tiempo ha ido mejorando todavía y ha ido acendrando su estilo para volverlo más elegante. No sería extraño encontrar en algunos de sus artículos de repente palabras populares y rústicas que las mete ahí como quien no quiere la cosa. Lo digo porque acabo de leer uno sobre Gustavo Bueno y se mete el tío el enjaretar en un momento dado, lo cual evidentemente te alabo el gusto, por supuesto. Así que solo os digo que es un discutidor temible, ya nos daremos cuenta, y yo me reconozco derrotado en muchas de las conversaciones que tuvimos en aquellos tiempos. Tengo preparadas algunas granadas de mano para lanzarle en el momento preciso, pero las dejo para más adelante en la discusión. Muchas gracias, José Luis, cuando quieras. Pues muchísimas gracias a la Asociación Andaluza de Filosofía por hacer el honor de invitarme. Muchísimas gracias a Fran Fernández, a Fran, que es un amigo de hace mucho tiempo y con el que pasamos, no solo yo, sino las personas que formamos la pequeña comunidad de docentes en la joven Escuela de Trabajo Social de Linares, momentos memorables. Y muchas gracias también por las generosas presentaciones, tanto de Rafael como de Fran. Yo no sabía bien qué compartir con ustedes. Estoy escribiendo un libro sobre la explotación, que forma parte de un proyecto pues amplio. En principio son dos libros los que van a salir de aquí. Este es un libro específicamente sobre la explotación en el trabajo y es un libro que combina bueno, pues una reflexión teórica e histórica y una investigación empírica. Estuve dudando hasta el último momento sobre qué hablar, y me he decidido por la parte, digamos, más empírica del libro, que es el capítulo final, y en el cual se recoge pues un trabajo que estamos realizando un equipo de personas, entre ellos Francisco Manuel Carballo, de la Universidad de Salamanca, Nuria Pérez Rochman, de la Universidad de Barcelona, Nuria Sánchez Madrid, de la Universidad Complutense de Madrid, eh, sobre las formas de exclusión y explotación en la experiencia contemporánea del trabajo. Lo que le voy a presentar ahora es una ordenación en cuatro ejes de la experiencia del trabajo, a partir de una perspectiva específica que yo diría que es de filosofía social, en la cual, digamos, los conceptos filosóficos
se tienen que medir, siempre con sus preguntas específicas, con datos empíricos. Los datos empíricos sobre los que yo trabajo, que son los que me parece correcto trabajar, evidentemente no todos los produce uno, sino porque muchos de ellos están ya referenciados en múltiples estudios, bancos de datos, etcétera. El material empírico sobre el que yo trabajo obedece a la construcción de una muestra, un corpus de hasta ahora 81 casos, organizados específicamente en torno al concepto de explotación. ¿Cuál es la experiencia de la explotación? ¿Qué se gana en la explotación? ¿Cuáles son las formas específicas de la explotación que la diferencian de la dominación o de la exclusión? ¿Cuál es la interacción entre ellas? ¿Cómo lo viven los agentes? En fin, una serie de cuestiones que son las que, digamos, han producido un conjunto de entrevistas en profundidad cuya primera ordenación pues voy a presentarles aquí. Voy a utilizar conceptos teóricos y los voy a vincular con experiencias específicas. Y finalmente intentaré plantear cuáles son los dilemas con los que se encuentra una filosofía del trabajo. La filosofía del trabajo es algo que por suerte es cada vez más común, pero es algo que desapareció quizá a principios del siglo XX. Hay, por supuesto, en el siglo XX autores fundamentales en filosofía del trabajo. Por ejemplo, el joven Marcuse tiene una lectura de Heidegger absolutamente increíble en torno, digamos, donde los problemas existenciales se vinculan con el trabajo. Hay una teoría del trabajo y de la praxis interesantísima en Sartre y en Merleau-Ponty, pero quitando la tradición marxista, la filosofía del trabajo ha tenido poca presencia. Ha tenido poca presencia, mucho más en el ámbito intelectual español, donde suceden dos cosas. O bien el ejercicio filosófico consiste fundamentalmente en la lectura de autores, fundamentalmente vía la importación de un lector de uno de los grandes centros simbólicos de construcción de teoría, que no suele ser España, que no es España, evidentemente, o cuando se trabaja con programas más empíricos, son los que son fundamentalmente valiosos en la academia americana. Ciertamente esto ha cambiado y hoy, sobre todo después de la crisis de 2008, tenemos cada vez más interés en la filosofía del trabajo, junto además cuando el trabajo empieza a ser un bien escaso. Bien, en mi caso, la entrada en la filosofía del trabajo está vinculada claramente a la idea de explotación. Voy a trabajar con dos nociones, una de explotación económica y otra de explotación cultural. En las dos doy definiciones que obviamente no son originales, pero que no se corresponden tampoco con ninguna de las definiciones que hay establecidas. Y en torno a esos dos ejes, que son dos ejes construidos a través de conceptos teóricos que tienen como objetivo plantear una serie de preguntas a la realidad, ¿verdad? Entonces, en torno a esos dos ejes, propongo cuatro espacios que voy a presentar intentando además que se identifique claramente cuáles son las profesiones o los lugares en los que se tienen en los que se tiene la experiencia de la explotación económica y de la explotación cultural. En primer lugar, una cuestión básica. Lo que yo hablo de un espacio teórico, aunque recoge experiencia empírica, ese espacio teórico significa que un mismo individuo puede ocupar dos espacios a la vez, o dos lugares en ese espacio. Es muy común, por ejemplo, que las personas, cuando son jóvenes y están al comienzo de su trayectoria profesional, asuman, por ejemplo, trabajos donde experimentan una explotación económica fortísima, porque les parece que eso es condición de posibilidad de acceso a los trabajos que consideran deseados. Ahora entraré en la discusión sobre qué llamo explotación económica y qué llamo explotación cultural. Pero esta idea es importante. Eh, la gente asume la existencia de falta de derechos y de normas degradantes porque se considera que hay espacios en el mercado de trabajo que son como lugares de acceso a otros destinos biográficos mejores, biográfico incluido la biografía laboral, por supuesto, y en segundo lugar,
En segundo lugar, eh, eh, son lugares de paso porque quedarse en ellos sería formar parte de una población especialmente relegada. Ese tipo de trabajos están, por ejemplo, muy presentes en sectores fundamentales para el desarrollo de la economía, de nuestra economía, por ejemplo, la hostelería. ¿Mm? Evidentemente, no todo el mundo cumple su objetivo de convertirlos en un peldaño hacia un lugar más deseable, sino que muchos de ellos se quedan relegados ahí. En segundo lugar, es muy importante salir de una distinción que se impone casi intuitivamente de la idea de que hay empleos buenos y empleos malos. Eso no es verdad. Vinculado sobre todo a la idea de que hay empleo con cualificación, es decir, que las condiciones de acceso, cuando hablamos de cualificación, las condiciones de acceso a esos empleos requieren años de formación importantes, frente a empleos que no requieren esos años de formación o que la formación se produce específicamente en la labor, en el tajo. Nosotros conocemos eh, personas que tienen condiciones de trabajo brutales en la universidad o en la sanidad. En la universidad es común desde hace tiempo, en la sanidad empieza a ser bastante común. Y sin embargo, conocemos condiciones de trabajo excelentes, mm, seguramente son enclaves bastante específicos, donde lo que uno se encuentra es clase obrera no especializada, pero que tiene condiciones laborales garantizadas por una fuerza de negociación sindical importante. Es decir, para ver cuáles son las condiciones de trabajo, hay que insistir en el contenido intrínseco del empleo. No es lo mismo poner copas, servir una mesa, vender ropa, trabajar en la mina, dar una clase, hacer de animador sociocultural o de trabajador social. Hay condiciones intrínsecas para el ejercicio de ese empleo, pero también es muy importante las condiciones la relación de fuerzas, podríamos decir, que hay en esos empleos. Bien, entramos ahora ya con la explotación económica y la explotación cultural. Explotación es una palabra muy fuerte, es una palabra que genera muchísimas polémicas y que se encuentra lejos de asumir un significado unívoco. Hay una discusión enorme en la literatura contemporánea acerca de qué se considera explotación y acerca de qué no se considera explotación. Yo no voy a entrar en ese debate, aunque sí entro en otras partes del libro que he terminado de escribir. Lo dejo a las preguntas que ustedes me puedan plantear. Pero en cualquier caso, yo trabajo y nosotros trabajamos con un significado de explotación eh, que espero que sea operativo y que tiene su origen en diversos autores, pero fundamentalmente en el Friedrich Engels de la situación de la clase obrera en Inglaterra y en los capítulos menos teóricos del Capital. Es un concepto de explotación que no está vinculado específicamente a la definición que da Marx de la explotación como plusvalía y a las polémicas que respecto a la plusvalía tiene con la economía política de su tiempo y con los autores que son para él maestros a la vez que contendientes, sobre todo Adam Smith y David Ricardo. La explotación a la que yo me refiero es una explotación que tiene rasgos que no proceden de un flujo de trabajo no recompensado adecuadamente. No es la plusvalía. Son rasgos en los que la explotación muestra la degradación del cuerpo y del tiempo de vida de los trabajadores y que por tanto se vinculan a formas de explotación y de extracción del trabajo y de los beneficios anteriores al capitalismo. Esto es muy importante. Esto es muy importante. De las formas a lo que yo llamo explotación no se corresponde a la cuestión de la plusvalía, sino a un conjunto a una constelación de situaciones en la cual podemos hacer notar lo siguiente. En primer lugar, las personas no ven reconocido su trabajo, salarial e intelectualmente, y ese trabajo
aboca a una enorme dificultad para recuperarse del agotamiento. Ese trabajo produce, digamos, encadena la producción de enfermedades, una existencia básica en los análisis de Engels en la situación de la clase obrera en Inglaterra y del Marx de los capítulos no teóricos del Capital, era, digamos, la reducción constante del tiempo de vida de los trabajadores y cómo eso se parecía a la forma de desgaste del cuerpo que se generaban en condiciones de extracción de los beneficios vinculados a la esclavitud. Por tanto, el encadenamiento constante de enfermedades, entre ellas los problemas psíquicos que en nuestro entorno están sumamente unidos a la porosidad cada vez mayor del tiempo de vida por parte de exigencias del trabajo. ¿Mm? Y en este contexto se produce algo que Hegel explicó en la filosofía del derecho. En la filosofía del derecho hay un fragmento especialmente interesante donde Hegel dice: puede ser que una persona entre a un contrato como un sujeto. Esa es una situación posible. Ahora bien, si cuando esa persona entra al contrato como un sujeto, el contrato empieza, las actividades del contrato empiezan a invadir el conjunto de su tiempo de vida y a afectar a su sustancia, con lo cual quiere decir Hegel, a su condición de agente autónomo que ha consentido realizar una actividad a cambio de una compensación, en ese momento la persona ha entrado como un sujeto, pero acaba actuando como un siervo o como un esclavo. Incluso hay siervos o esclavos que están mejor que ella. Es decir, la actividad con la que uno ha contratado, si se convierte en algo que va agotando, que va ocupando y agotando el tiempo de vida del individuo, de una condición histórica, sujeto, el individuo se ve rebajado o el agente se ve rebajado a la condición histórica de siervo o de esclavo, nos dice Hegel. Esta definición de la explotación me parece, esta definición de la transformación interna de una persona en una relación que no controla, me parece extraordinariamente más interesante que todas las discusiones sobre la teoría de la pluralidad en Marx. De hecho, Marx recupera, digamos, este fragmento citado en el Capital, ¿no? Pero no teorizado como tal. Que lo importante es que las personas en esas condiciones de trabajo que llamamos de explotación económica reúnen salarios pobres y empobrecedores, escasísima consideración de su esfuerzo y unas dificultades cada vez mayores de recuperación física y psíquica. ¿Mm? Recuperación física, en lo que se llamaba con el vocabulario tradicional reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Mm? Recuperación psíquica, el abocamiento de las personas a sostenerse con equipos de apoyo. Ese equipo de apoyo pueden ser equipos psicológicos, psicoanalíticos, terapéuticos, nutricionales, grupos de autoayuda, etc. Evidentemente, el tiempo de vida y el tiempo de vida es más gestionable para este tipo de equipos de apoyo cuando uno tiene trabajos con horarios limitados y es mucho menos gestionable cuando uno tiene trabajos con horarios cada vez más amplios. Bien, estos son los indicadores de la explotación económica y sobre esto tenemos una tradición riquísima en filosofía social y política para designar esas experiencias. Para designar esas experiencias, el hecho de que una persona entra en un sitio y se convierte en un siervo, ¿m? En un instrumento vocal, como designaban los esclavistas o los esclavos. ¿M? La primera definición de la conversión de una persona en una cosa, que puede ser administrada al albur de quien lo emplea,
es la experiencia de la alienación o del extrañamiento. ¿Mm? La alienación y el extrañamiento es que es el momento en el cual a una persona se le hacen exigencias sin tener en cuenta sus condiciones de recuperación física y psíquica mínimas. Como si fuera una cosa a la que se puede, o una cosa o un animal al que se puede amaestrar y que debe responder sin capacidad de recreación de un tiempo propio, de un tiempo íntimo, de un tiempo compartido con otras personas. Esa es la primera referencia que encontramos en la tradición de filosofía social y política, el, el- el modelo fundamental, aunque no solo son los manuscritos del 44 de Marx, los manuscritos de Economía y Filosofía. La segunda tradición es la del pensamiento republicano. La tradición del pensamiento republicano adquirió una novedad enorme en el siglo XIX y es la aplicación de los problemas característicos del pensamiento republicano, que son cómo una persona puede vivir sin miedo. Y puede vivir sin miedo no porque tenga un amo que sea tolerante y agradable y magnánimo, sino porque tenga condiciones de protección mínima que permitan que su vinculación con el futuro no esté atravesada por la ansiedad, el cálculo de lo que hará quien domina con él, etcétera. Esa es la clave del vivere libero, la clave del republicanismo antiguo, y el pensamiento republicano en el siglo XIX fue por el movimiento obrero y por los teóricos del movimiento obrero, fue utilizado como referente para describir las relaciones que se empezaban a producir en el interior de la empresa. ¿Mm? La democracia y la libertad se quedan a las puertas de las empresas y las empresas son lugares donde funciona una suerte de esclavitud asalariada y de subordinación. Esa es la segunda tradición en filosofía social importante que describe la explotación económica. ¿Por qué esclavitud asalariada y subordinación? Esclavitud asalariada y subordinación porque las personas carecen en el trabajo de cualquier autonomía. Es muy importante que esta cuestión de la autonomía está vinculada, digamos, al agotamiento físico, pero ya toca específicamente la cuestión de la explotación cultural. ¿Mm? Es un trabajo hecho desde el punto de vista del mando e incluso eh, eh, las condiciones de desarrollo del mismo en muchos casos exigen eh, una cooperación entre los trabajadores ajena a la exigencia del mando y escondida a él. ¿Mm? Bien, en estos casos, las condiciones de trabajo, las condiciones de explotación económica, pues evidentemente hay mucho que recuerda a las formas, digamos, precapitalistas de extracción de la riqueza. Sobre esta cuestión es algo que yo hace mucho tiempo que trabajo, durante un tiempo trabajé sobre la enfermedad mental, también utilizando métodos empíricos, en mi caso la etnografía y luego la entrevista cualitativa. Me concentré en una de ellas, los trastornos alimentarios, pero también trabajé sobre otra. Y una de las cuestiones que más me llamó la atención cuando me metí en el tema del trabajo es el tema de la proliferación de enfermedades profesionales. La existencia, digamos, de cada vez más estudios sobre el sufrimiento en el trabajo, la angustia en el trabajo, la forma de patología vinculada a las relaciones laborales. Claro, esto es una forma psicológica de leer modos de subordinación intolerables para las personas, que incluyen la agresión, el desprecio, el robo de las ideas, eh, mm, el,
el ataque psicológico, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que me pareció interesante de la recuperación del pensamiento republicano? Bueno, la recuperación del pensamiento republicano y la vinculación con la, con la, con la propuesta de Hegel que cité hace un momento, nos permite otro tipo de lectura del problema de la enfermedad en el trabajo. ¿Cuál es ese tipo de lectura? No es que la gente esté enferma y necesite terapeuta. Es que la gente vive en condiciones en las cuales el desgaste físico y psíquico está vinculado a formas iliberales, no liberales, de trato de un ser humano. Esta idea me parece a mí fundamental. Bien, otro elemento básico de las personas que sufren explotación económica es lo que, pues sí, específicamente de Marx se podía conceptualizar como fetichismo del capital. Hay dos fetichismos en Marx. Está el fetichismo de la mercancía, por el cual le contribuimos el valor de los productos al modo en que se nos presentan en el mercado, porque desconocemos todo acerca de cómo se han producido. Este es el famoso fragmento sobre el fetichismo de la mercancía que se encuentra al comienzo del Capital y que hace la delicia de muchos filósofos. De hecho, muchos de ellos han hecho carrera hablando de Marx y no han pasado de ahí. Pero otro tipo de fetichismo que está presente en Marx, que es el fetichismo del capital, que consiste básicamente en arrogarse lo que son productos de la inteligencia y la práctica colectiva de sus empleados y de sus empleadas, y de atribuirse, de arrogarse los éxitos de esos esfuerzos y ponerse como centro básico de cada éxito en la actividad técnica y profesional que se desarrolle, y de atribuirles cualquier fracaso. Esto es desconocer los esfuerzos corporales, emocionales e intelectuales de quienes trabajan. La peor parte de esa ocultación la lleva, pues, está reservada, por supuesto, a las actividades que en el centro de trabajo no tienen reconocimiento público, pero que son centrales. Actividades de coordinación entre trabajadores, sin las cuales pues, no se produciría ningún objeto vendible como mercancía, no sería uno capaz de dar una clase en condiciones, si hiciera caso de todo lo que le exigen para preparar un programa, no funcionaría la atención a los enfermos en un hospital. Son formas de cooperación. Y luego un trabajo emocional fortísimo que desempeñan tanto hombres como mujeres, pero muy mayoritariamente mujeres, sin los cuales el ambiente de trabajo sería prácticamente invivible y las relaciones laborales entrarían en un colapsarían. Digamos, ese trabajo, que es un trabajo fundamental para que lugares extremadamente inhóspitos se convierta en el sitio donde quepa hacer algo, producir un objeto, prestar un servicio, enseñar o curar o cuidar, requieren una cantidad enorme de esfuerzo y de inteligencia práctica que, por supuesto, es absolutamente desconocida. En fin, la explotación económica se expresa también, evidentemente, en los problemas de salud, ya nos hemos referido a ello, y la conversión de vida en algo dependiente de fármacos, terapias, también hice ya referencia, que no siempre son fáciles de pagar, que además no tienen toda la misma calidad, o compensaciones sustitutorias. Eso es algo que Engels ya señalaba mucho en la situación de la clase obrera en Inglaterra. Las compensaciones sustitutorias son formas de soportar el malestar en torno a vivencias muy intensas vinculadas tradicionalmente con el alcohol y, pues, y que hoy pueden tener pues, vínculo con las drogas, pero también con otro tipo de prácticas. Bien, me he referido a dos formas centrales de consideración del trabajo, la de la alienación y la del pensamiento republicano. Hay una tercera. Hay una tercera en esto. Yo estoy siguiendo, aunque con alguna aplicación mía, la última obra de Axel Honneth, maestro de la Escuela de Frankfurt, su obra se llama El trabajador soberano. Digamos, hace un estado
sobre las corrientes en filosofía del trabajo y, bueno, pues yo lo sigo aquí. Hay una tercera que es también importantísima para comprender la cuestión de la explotación cultural. ¿Mm? Y es la pregunta sobre cuáles son el tipo de actividades que pueden considerarse trabajo en una sociedad democrática, independientemente de que haya demanda o no en el mercado para ellas. O sea, el tipo de actividades y la modalidad de las actividades, ¿no? O sea, qué actividades consideramos que son susceptibles de estar en una sociedad, de ejercerse en una sociedad democrática, qué actividades consideramos que no son susceptibles de ejercerse en una sociedad democrática, por mucho que alguien pueda pagar por ellas y por mucho a que alguien esté dispuesto a acometer su desarrollo. Esta cuestión de la modalidad nos sirve para introducirnos específicamente en la cuestión de la explotación cultural. Esto sucede cuando una actividad laboral se encuentra parasitada por acciones, tareas, exigencias que no son necesarias, pero que empeoran y que incluso empeoran la producción de bienes y servicios. A una actividad profesional en la hostelería se le añade una actividad estética debido a un uniforme insinuante y se exige una disposición de complacencia emocional para satisfacer a una clientela. A una actividad de enseñanza se le introduce una cuantificación constante de los resultados que empeora la transmisión pedagógica. La gente no tiene tiempo de preparar una clase en condiciones. A las tareas de representación política se le imponen apariencias habituales entre las élites, lo cual hace que se pierdan vocaciones de personas competentes y que se selecciona a otras cuyos intereses se encuentran más cerca de alguno de los campos de la distinción cultural o de la alta costura. La explotación cultural, por tanto, transcurre, se desarrolla cuando un espacio de actividad se encuentra colonizado por actividades emocionales, estéticas, corporales, sexuales, que maltratan a los cuerpos de quienes trabajan, empeoran las tareas que se les encomiendan, aunque benefician a clientes, expertos o empresarios, todos desde la mano, que por consideraciones discutibles generan las actividades impuestas. Esta idea de la explotación cultural se ve muy bien en un caso que yo trato en un libro anterior, La cara oscura del capital erótico. Es un caso recogido de la literatura legal norteamericana. Explico muy bien. Pues una chica, bueno, una mujer, una señora, es barman en un casino de Las Vegas, ¿verdad? La posición de barman era una posición tradicionalmente masculina, pero que en ese momento estaba ocupado por una mujer. El casino fue vendido, lo compró una multinacional y entonces les impuso tanto a las camareras como a ella, que era barman, un uniforme que, pues, por razones varias la persona no estaba dispuesta a aceptar. Entonces, en la vista, en el juicio, eh, la persona que había sido expulsada, por cierto, del empleo, llevó a los clientes, llevó una cantidad enorme de clientes, los clientes decían, pues es una barman estupenda, ¿verdad? Una barman estupenda. La defensa de la persona decía, es una barman estupenda, es decir, cumple su tarea de manera excelente. ¿Por qué tiene que llevar esa falda? ¿Por qué tiene que llevar ese escote? ¿Por qué tiene que ir maquillada de ese modo? Por supuesto, estábamos en el estado de Nevada, la persona perdió el juicio, pero es un ejemplo sumamente interesante de lo que significa que una actividad profesional que tiene una lógica específica queda parasitada por exigencias que afectan a su desempeño y degradan las condiciones morales de los trabajadores. Bien, esto quiere decir que esas actividades, en la enseñanza, en la hostelería, en tiendas de moda, en la sanidad, estas actividades podrían realizarse sin esas tareas y además mejorarían las prestaciones que se realizan.
Como ven aquí, la cuestión de la explotación cultural está soportada en un contrafáctico. El contrafáctico consiste en decir, ¿qué sucede si una checa de Séfora pesa 120 kilos? ¿En qué empeora su actividad como vendedora? ¿Qué sucede si la actividad en la que, digamos, qué sucede si la profesión de periodista se redefine sin normas estéticas que caracterizaban hace 50 años a las modelos de alta costura? ¿Qué sucede si la programación que realiza un docente se centra fundamentalmente, básicamente en un programa y en la exploración de las condiciones de transmisión de ese programa debido a las características de un auditorio y un entorno determinado? Es decir, el contrafáctico significa preguntarse qué en la actividad profesional se vería afectado sin las exigencias de tipo cultural que se imponen a su desarrollo. ¿Mm? Bien, con esos dos ejes, el de la explotación económica y el de la explotación cultural, yo creo que hay 4 espacios. Hay un primer espacio que es del que forman parte las personas más maltratadas de la clase trabajadora, no solo, también de sectores importantes de lo que se conocía como clases medias, en el que hay una enorme explotación económica y explotación cultural. Son trabajos en los que personas tienen dificultades para recuperarse, tienen dificultades para tener tiempo libre, tienen dificultades para no empezar a acumular enfermedades físicas en la espalda, en las piernas, en las articulaciones muy pronto. Y además se ven sometidas a exigencias que las humillan y que las degradan. Ese es un primer caso. Uno se lo encuentra en la hostelería, uno se lo encuentra en el comercio, pero uno también se lo puede encontrar en sectores aparentemente protegidos como la sanidad o el ejercicio del derecho. Como en sí, como ya dije, esto no se define porque los trabajos estén más o menos cualificados, sino en buena medida por la relación de fuerzas que organiza su desempeño. Hay otro tipo de trabajos en los cuales fundamentalmente son trabajos donde lo que hay es explotación económica y agotamiento físico. Son trabajos obreros tradicionales o trabajos de servicio con poca exigencia, digamos, a los que no se le introduce actividades superfetatorias, ¿no? Por ejemplo, pues cajero o cajera de supermercado. Lo interesante de estos trabajos, que se consideraban siempre como trabajos no cualificados, y algo que estamos encontrando en, pues, en lo que nos cuentan las personas, en lo que se llama en la jerga cientificista el material empírico, pero que son básicamente discursos de las personas, es que este se está convirtiendo en un trabajo refugio, donde muchas personas fritas de las exigencias que existen en el primer tipo de empleo al que me he referido, encuentran trabajo en que al único que se tienen que limitar es a cumplir una actividad con, digamos, con condiciones de ejercicio y de desempeño del empleo mm, bien definidos y claros. Y en los cuales no hay nada de su personalidad, de su intimidad, de su autenticidad interna que se encuentra lastrado, maltratado o violentado. Bien, hay otros dos espacios en los cuales, digamos, las cosas cambian completamente. Hay espacios donde la gente trabaja muy bien y lo hemos encontrado. Son trabajos donde la gente trabaja, y es muy importante tenerlo en cuenta porque la gente trabaja bien y eh, mm, entender qué es lo que allí está presente que en otros lugares no está. En primer lugar, hay altos salarios, sobre eso no hay mucho que discutir, es evidente. Es evidente. Es muy importante que muchas de las personas que pueblan estos lugares no son solamente asalariados con buenos sueldos, sino que son personas que perciben rentas por otro tipo de actividades económicas.
En esto hay que tener en cuenta que uno de de los defectos mayores de la teoría de las clases sociales que se ha popularizado en el siglo XX, uno de los defectos mayores de de la teoría marxista, lo cual lo hacía políticamente, digamos, políticamente poco capaz de movilizar, es no comprender que buena parte de la extracción de rentas por parte de las clases altas se produce a través de salarios y no solo como rentas del capital. Es decir, en estos trabajos son trabajos reservados con condiciones de empleo muy bien retribuidas, donde encontramos personas que trabajan y que además tienen otro tipo de actividades profesionales. ¿Mm? En esos trabajos, digamos, hay solamente un eje donde aparecen los problemas. Son en los trabajos más feminizados donde muchas mujeres se encuentran presiones de tipo estético. El caso de la abogada es fundamental, el caso de las políticas es brutal. Presiones de tipo estético que hace que sean lugares poco amables para las personas que tienen cuerpos poco ortodoxos. Esas presiones de tipo estético también son presiones que acontecen cuando las personas tienen características étnicas que las hacen formar parte de comunidades negativas. En esos casos las personas eh, forman parte de grupos con una visibilidad, cuya visibilidad no es prestigiada en determinados espacios. Son en ese tipo, es fundamentalmente el problema que encontramos en esos trabajos donde las condiciones, por otra parte, son envidiables y en donde no se encuentran ni la degradación de los cuerpos por agotamiento, ni el no reconocimiento de la actividad profesional, aunque sí se encuentra, digamos, la denuncia de sufrir sevicias morales, violencia simbólica por parte de, fundamentalmente, aunque no solo, mujeres. Y luego hay un tipo de trabajo, un tipo de empleo, donde tendríamos la realización perfecta del siglo de las luces y la idea de un trabajo digno, que formaba parte del programa de todos los grandes pensadores del siglo de las luces, fundamentalmente Rousseau y Mirabeau, perdón, Rousseau y Diderot. Son trabajos donde se perciben altos salarios, la gente tiene reconocimiento por lo que hace y los conflictos que existen, como en cualquier trabajo, nunca tienen el aspecto de una injusticia estructural, sino que se limitan a los malentendidos de cualquier actividad humana, de coordinación productiva o de coordinación de la producción de bienes o de servicios. Un ejemplo, hay un ejemplo que nos parecía muy interesante de un individuo cuando se le preguntaba qué problemas tenía, pues tuve un problema porque tenía un jefe del Atleti que se metía con el pin del club de fútbol que yo llevaba y aquello llegó a mayores y tal, ¿no? Y me decía que no podía ir con ningún pin en mi empleo y tal, era un empleo en el terreno de la sanidad, extraordinariamente prestigiado. Además, la persona, en este caso, además de empleado en sanidad, tenía acciones en una actividad privada. ¿Mm? Bien, pues esto es la cuestión y cuáles son los problemas o las tareas que esto presenta en el campo de la filosofía práctica. En el campo de la filosofía práctica esto presenta en primer lugar la tarea de la definición de las actividades. Esto, sobre eso ha insistido mucho la tradición hegeliana, forma parte de las condiciones de honor que Hegel considera debe tener una actividad productiva para ser considerada una actividad presentable en la sociedad civil. Esta idea importantísima y que en Hegel está unida a una reivindicación de las corporaciones, siempre hablamos de la filosofía del derecho, debe ser recuperada en una discusión política acerca de cuáles son las actividades y sus condiciones de desarrollo en una sociedad democrática. Esto me parece que es algo que es fundamental y que parte del principio de que no se trabaja de cualquier modo, a cualquier ritmo, ni haciendo determinadas cosas en una sociedad democrática. No porque el trabajo sea el espacio de la democracia, sobre eso se puede discutir muchísimo, sino porque el trabajo no puede ser el lugar donde las personas, en la práctica, adquieran condiciones de vida dignas de esclavos o de siervos.
Primer punto importantísimo. El contenido y las formas de desarrollo de los trabajos. El segundo punto es algo evidente, está vinculado con el primero, por eso lo he puesto a este, pero creo que el primero es más importante. El segundo yo creo que deriva de este, hay que impedir que la fuerza de trabajo, las personas que trabajan, las personas que están empleadas, las personas que desarrollan una actividad se agoten física o psíquicamente. ¿Mm? Y, por tanto, el trabajo sea el lugar donde se consume la energía para un tiempo libre y genuino o para formas de compromiso cívico, social o político democrático. En tercer lugar, yo creo que hay que luchar, evidentemente, contra los estereotipos culturales que en forma de violencia cultural se imponen en muchas actividades profesionales y secan de manera diferente las trayectorias y las formas de acceso, mantenimiento y promoción en los trabajos. Bien, dicho lo cual, es qué formas de combate son posibles, porque una cosa es enunciar las tareas de la filosofía social en esta cartografía, si la he dibujado bien, pues yo diría qué formas tenemos de organizar la movilización política, cívica, alrededor de estos principios. Lo primero es darse de bruces con la realidad de que la gente no contesta para nada sus condiciones de trabajo. Aunque en ciertas condiciones donde se recogen sus opiniones eh, con salvaguardas muy fuertes acerca de que su transformación trascienda en las condiciones a las que se puede hacer en la investigación cuando se hace bien. Las personas se quejan amargamente y describen situaciones completamente estomagantes de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir algo, yo creo, muy importante, que también forma parte de los grandes problemas de la tradición del movimiento obrero, y es que la conciencia en el ámbito laboral es mejor no desarrollarla. Vive Cheever, un discípulo de Eric Olin Wright, que tiene un libro extraordinario discutiendo y atacando la teoría decolonial, ha escrito un librito que si hay suerte pronto se publicará en castellano, que se llama The Class Matrix, la matriz de clase, donde explica que uno de los principales problemas de la sociología y fundamentalmente de la sociología de inspiración marxista, aunque no solo, es la creencia de que la conciencia de clase es fácil. No. Es extraordinariamente difícil porque tenerla puede abocar a situaciones con un coste biográfico enorme. De hecho, son de las rupturas vinculadas a la pérdida de un puesto de trabajo después de un conflicto, que más afectan a las vidas. Esto es importantísimo porque hace que la movilización desde los centros de trabajo sea extraordinariamente difícil. Primer punto, primera dificultad. Segundo punto es la ambivalencia de las personas. Hay algo sobre lo cual la literatura tampoco abunda mucho, aunque hay autores que lo recogen muy bien, que es la alternancia y la ambivalencia de roles en la experiencia de los individuos. Las mismas personas que se enfrentan a condiciones de trabajo degradadas y que las denuncian, cuando actúan como clientes, las demandan. De hecho, uno de los trucos, o digamos, una de las claves de éxito de la sociedad neoliberal es compaginar los bajos salarios con servicios donde por poco dinero se te proporciona mucho. Eso quienes conocemos el turismo en Andalucía, lo comprendemos perfectamente. La alternancia entre la condición de trabajador y la condición de cliente, algo que estaba
completamente fuera de los clásicos de la cuestión social y de la filosofía social, hace que muchas personas puedan aceptar las condiciones infectas en su trabajo porque les permite, digamos, hay formas de compensación cuando ejercen como clientes y como, podríamos decir, aliados de los peores patronos. ¿Mm? Este aspecto es muy importante digamos, rompe en algo fundamental con la teoría de la explotación tal y como se pensaba tradicionalmente. La teoría de la explotación se pensaba con dos partes, explotadores y explotador. Es mentira, eso es falso, nunca ha sido así. Una persona puede tener, como decía Erin Wright, posiciones contradictorias de clase. Ser explotador en un ámbito y ser explotado en otro. Es fundamental comprender cómo se producen los equilibrios entre esas dos formas de conciencia de un agente, cómo se producen los equilibrios y cómo se producen las soldaduras y las aceptaciones, la jerarquía de utilidades en la vida cotidiana de las personas con estas condiciones de vida, para saber, y sabemos muy poco, cómo serían susceptibles de proponer entre sus ejes fundamentales la lucha contra la propia explotación y la no colaboración con la explotación ajena. En tercer lugar, diría yo, hay un aspecto básico en la filosofía del trabajo que presento y es demostrar que las actividades sin explotación económica y sin explotación cultural son actividades que se desarrollan bien. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo después de más de 100 años, después de un siglo de experiencia del fracaso del socialismo real, una de cuyas principales patologías era la conversión de muchos trabajadores en, en personas que monopolizaban un bien y que chantajeaban a la población para el acceso a ese bien. Otro de los principales problemas del socialismo real era lo que un economista húngaro llamaba las restricciones presupuestarias débiles. Las actividades se encargaban, no se realizaban y nadie pagaba por ello. Eso hacía que creciera una cultura de la ineficacia. Esa es, digamos, esa experiencia, cada vez que se dan derechos se produce ineficacia, lo que hace que no solamente entre los empleadores, sino también entre los empleados, haya un cinismo enorme acerca de las formas específicas de configuración alternativa de la actividad laboral. La lucha contra ese cinismo exige mostrar que se puede trabajar mejor, de otro modo y con más eficacia. Y eso es una tarea también importantísima para la discusión económica, política y filosófica. Y bueno, pues yo creo que ya he hablado mucho, o sea que, pues, tal vez. Pues muchas gracias, José Luis. Me has hecho llenar 3 páginas de apuntes y si te parece, empezamos un diálogo. Iré dando la palabra a medida que me la vayan pidiendo los compañeros que están asistiendo y yo por abrir un poco los truenos, me ha suscitado algunas dudas. Estoy completamente de acuerdo en el diagnóstico, ¿vale? Es decir, me ha recordado eso que dicen los franceses del métro boulot dodo, que es una espiral de la cual no sale el trabajador. Es decir, coge el metro, se va a trabajar, se vuelve a la cama, vuelve a coger el metro y por lo tanto su vida es indigna desde todos los puntos de vista. Me ha recordado también aquello que decía cuando hablabas de la explotación, un texto temprano de Marx en Trabajo Asalariado de Capital, que es posterior a los manuscritos, pero anterior al Capital, donde decía que en nada se diferencia el trabajador libre de una prostituta. Así, con esas palabras tan brutales. Entonces, a mí me parece, yo creo que la operación que has hecho es muy hábil, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque no me queda claro por qué te fijas al significante explotación todavía.
has dejado caer la enajenación hegeliana, la alienación, el embrutecimiento. Precariedad no sería, porque la precariedad hace referencia a la falta de seguridad en el ámbito laboral, pero digamos, ¿por qué seguir manteniendo el término explotación? Yo creo que casi es una operación retórica porque quieres hacer una continuidad con cierta tradición, con la tradición del movimiento obrero, evidentemente. Lo digo porque explotación, tomado desde un punto de vista técnico, podría llevarnos a la conclusión de que Cristiano Ronaldo está más explotado que una cajera de un supermercado, porque la plusvalía que se saca de Cristiano es muchísimo mayor. Y, sin embargo, utilizar la palabra explotación desde ese punto de vista técnico para el pobre Cristiano Ronaldo, un gran explotado de nuestro tiempo, pues parecería un poquito sospechoso. Entonces, me parece bien esa cuestión. Y luego, por último, los biosos marxistas decían que el tiempo libre es el corolario necesario del trabajo alienado. Entonces, el tiempo libre es una trampa también en los viejos análisis de ellos. Y yo creo que de ahí así se entiende el que primero lo vio, que fue Paul Lafargue, con el derecho a la pereza, donde su derecho a la pereza no era una reivindicación del tiempo libre. Es decir, iba a uno de los viejos pecados del catolicismo, o bueno, del cristianismo, para luchar precisamente contra, contra esa herencia hegeliana que dice más o menos que en el trabajo se realiza la esencia del hombre. Entonces, ahí veo que hay un montón de hilos que no acabo de trenzarlos bien y que, por lo tanto, te dejo que respondas. Responda Fran, ¿queréis añadir algo? Responda No, Fran. ¿Sí? sí, sí. Bueno, en primer lugar, ¿por qué explotación? Porque es un término moderno. La explotación es un término que se inventa en el siglo XIX. Se inventa en el siglo XIX y está vinculado específicamente a la modernidad. A la relación entre dos agentes libres en la cual uno adquiere privilegios y extrae beneficios que otro no trae. Esta palabra es una palabra que empieza a existir, digamos, hay textos en la Revolución Francesa donde ya aparece en todas sus formas, pero en la que se emplea simplemente como un verbo. El término es francés. El famoso discurso de Robespierre sobre el derecho a la existencia tiene todos los rasgos de una teoría implícita de la explotación, pero no está enunciado como tal. Y el término se empieza a utilizar por parte de los discípulos de Henri de Saint-Simon. De hecho, es un término que aparece en Marx muy tardíamente y cuando aparece, yo creo que en Trabajo, Salario y Capital, precisamente dice la palabra francesa explotación, pero porque Marx no lo incorpora al principio. Utiliza otros conceptos. Entonces, es un concepto que nace en la experiencia del movimiento obrero, nace con dos significados, Fran. El primer significado es un significado liberal, que se encuentra en la economía política inglesa y que se empieza a extender a principios del siglo XIX en lo que se conoce como socialismo ricardiano, por David Ricardo, pero que los eruditos dicen que es mucho mejor llamarlo socialismo smithhiano porque la fuente de Adam Smith es mucho más profunda. En ese socialismo, la cuestión básica es separemos factores de producción y asignemos a cada uno retribuciones coherentes con la aportación. La denuncia de la explotación está vinculada a las clases parasitarias, por supuesto, en la época a los residuos del feudalismo, que no eran tan residuos, todavía dura, y a las clases productivas que no merecían reconocimiento en la producción. La burguesía, cuando estaba explotada por los señores feudales, y los trabajadores. Esa es una primera noción de explotación, dentro de las cuales se desarrollará el problema de la plusvalía, que en mi opinión, y esto sí dicho es mucho decir, es un bluff. Porque nunca somos capaces de separar factores de producción y solo con un ejercicio de imaginación, sabemos cuáles son los factores de producción, somos capaces de separarlos, pero solo con un ejercicio de imaginación
somos capaces de asignar a cada uno la retribución que le corresponde por la aportación que ha hecho. Esto es algo que viene del liberalismo y que volveremos a encontrar en las denuncias, por ejemplo, neoliberales contra la explotación de los productores, Milei, por ejemplo, por parte de los burócratas, los impuestos y las pagas. Esto es un discurso que viene del liberalismo, está en el centro de la teoría de la plusvalía de Marx y hoy ha pasado, digamos, a ser una parte del argumentario político básico de la extrema derecha, en su versión neoliberal. No solo. ¿No? Porque la extrema derecha cada vez pierde más su característica organicista, de defensa del territorio, y en cuanto tiene un poco de poder se pasa al neoliberal. Pero bueno, dejémoslo ahí. Esa es una versión liberal. Luego hay otra teoría de la explotación. Esa teoría de la explotación es muy antigua. Es muy antigua y la desarrolla Proudhon. Esa teoría de la explotación es la teoría según la cual la colaboración colectiva nunca se encuentra reconocida aunque se pagase con justicia a cada una de las personas que participan en la misma. ¿Por qué? Porque la colaboración colectiva genera una fuerza que sobrepasa cualquier tipo de reconocimiento. Ese es el segundo concepto de explotación. Emerge una fuerza común que aunque pagasen con justicia, cosa que nunca sucede, pero aunque se pagase con justicia a cada uno de los trabajadores, no se reconocen los esfuerzos que son resultado de la colaboración, porque son inobjetivables. Pero esto me recuerda a Proudhon. Proudhon decía algo parecido Es Proudhon cuando, que lo sostiene, claro. Eso claro, lo explica Proudhon. que no es Claro. lo mismo que 1000 egipcios tiren de una cuerda 1 hora que 1000 egipcios a la vez. Totalmente. Eso está Exacto, en la propiedad. Esa es la otra teoría exacto. de la explotación. Son dos teorías de la explotación alternativa. Y luego, no teorizadas como teoría, sino presentes, están los desarrollos sobre la explotación en Marx. En eso, Balibar lo ha explicado muy bien en los textos que tiene sobre la explotación y sobre el plus trabajo. En dos artículos que tiene al respecto, lo paradójico de Marx es que no describe ninguna forma de explotación capitalista. Lo que describe son formas de maltrato de los obreros característicos de la servidumbre del feudalismo. El origen de esa visión, lo que yo digo, es Hegel. Entonces, el problema de la explotación, ¿qué es la explotación? Es un campo de lucha, actual todavía, es un concepto específico de la modernidad, porque es el descubrimiento de una simetría entre agentes que tienen un estatuto de libertad y que por tanto no están asignados a órdenes sociales diferentes, como sucedía en el feudalismo y no digamos en los modos esclavistas, digamos los modos precapitalistas. Es un campo de lucha e intervenir en él es intervenir, digamos, manteniendo, digamos, ese espacio. Mi posición sobre la explotación es la de la degradación de los cuerpos y la incorporación de formas de violencia ideológica que imponen a las personas asumir significados que no son necesarios para el trabajo. O sea, por ejemplo, si alguien dice un bombero tiene que estar en forma, evidentemente, un policía nacional también. ¿Quién va a discutir eso? Le impone asumir significados que no son necesarios para el trabajo, pero que forman parte de la forma de complacencia de una clientela o de la forma de distinción de una firma comercial. Entonces, eh, eh, ¿por qué seguir con la explotación? Porque la explotación es un espacio de definición que está abierto desde principios del siglo XIX. Y ¿qué es lo más vinculado con el liberalismo? El tipo de teoría de la explotación que comienza eh, a comienzos del XIX en Inglaterra, que pasa a la teoría de la plusvalía y que hoy encontramos sobre todo en las formas de movilización ideológica características de los ataques al Estado social y de los ataques a la burocracia. Entonces, yo creo que hay que seguir ahí.
porque ese es nuestro espacio. Exclusión. La exclusión es interna a formas de explotación. La exclusión está unida, Fran, al desgaste físico. Eso sí es completamente marxista. La forma de explotación de la fuerza de trabajo define la forma en que se excluye la fuerza de trabajo, porque la gente dura menos. Por tanto, explotación y exclusión están unidas. El discurso de la exclusión es completamente miserabilista. Se centra en los que no entran en el mercado de trabajo, pero hay un montón de gente que entra en el mercado de trabajo y que queda relegada, atascada o expulsada o inservible, pero muy pronto. Entonces, formas de explotación y formas de exclusión están íntimamente unidas. Dependen, digamos, eso sí, eso es además específicamente de Marx. Decía, hay una ley de población característica del modo de producción capitalista que consiste en producir población sobrante constantemente, precisamente para utilizarlos como ejército industrial de reserva. Tales cantidades de población sobrante no se han conocido previamente. Hay la vinculación entre la explotación y la exclusión. La alienación y la dominación no son lo mismo, evidentemente, que la explotación. Pero, yo creo que no conservan su sentido si no las vinculamos con formas específicas de explotación. La idea de ser tratado como una cosa, como alguien que convierte su cuerpo en un escaparate, como alguien que se ve sometido a formas de presentación de sí indignas, que es una experiencia que se cubre muy bien con los campos semánticos de alienación, de cosificación, reificación o extrañamiento, está vinculado a formas de explotación específicas y a formas de extracción de beneficios específicos. Es evidente que eso no lo he presentado en esta charla porque, digamos, son como las páginas anteriores del libro. Bueno, pues estoy esperando que me salte en la pantalla alguna mano levantada. Lo digo porque yo tengo más preguntas, por supuesto. Llevo 20 años sin hablar con Pepe. Rafael. Sí, le quería preguntar a José Luis o que nos hablara un poco de eh, por qué conviene retornar a Atenas a la hora de hablar de la democracia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esto sale de esto, pero con mucho gusto. Hablo. eh, el, eh, Como sabéis, yo trabajo sobre la actualidad de la democracia ateniense. De hecho, en cuanto termine este libro, estoy preparando una reedición de Retorno a Atenas, que ya no se llamará Retorno a Atenas, se llamará de otra manera y tendrá nuevos contenidos. Hay básicamente tres puntos fundamentales que a mí me parecen importantísimos en la filosofía de la democracia ateniense, la filosofía implícita de la democracia ateniense. Eh, Filosofía implícita de la democracia ateniense que podemos reconstruir por textos escritos por críticos fundamentales de la democracia ateniense, aunque en el caso de Aristóteles, con sí, con sa. En el caso de Aristóteles hay un pronunciamiento contra la democracia, sin embargo la descripción de las instituciones democráticas, fundamentalmente en la única de las constituciones que se han recuperado, de las muchas que preparó para escribir la política, la constitución de la ateniense, aunque Aristóteles es muy crítico de la democracia, cuando habla de la democracia allí, habla estupendamente en la descripción de su funcionamiento, ¿no? Entonces, hay una filosofía implícita de la democracia ahí, hay otra filosofía implícita de la democracia, bueno, no implícita, una filosofía eh, con todos sus elementos en la tragedia, y una filosofía también que podemos descubrir o que podemos extraer por viendo cuáles son los procedimientos políticos que se empleaban en la asignación de cargos, en la rendición de cuentas y en la rotación. Como sabéis, la democracia antigua, que no solamente era ateniense, había más de 1000 se dice, más de 1000 ciudades-estado con democracia. De hecho, la democracia más grande era la gran democracia de Occidente, era Siracusa, no Atenas. La gran democracia era Siracusa. Conocemos Atenas porque tenemos muchas referencias, pero poco a poco, Rafael, eso va a cambiar. ¿Mm? Entonces yo diría que hay tres elementos fundamentales. El primer elemento fundamental es que nosotros podemos reconstruir
sobre todo a partir de la lectura de la tragedia, la idea básica de que las dificultades, de que por una parte necesitamos la acción de dirigentes y que por otra, y no porque esos dirigentes tengan ninguna perversión, no porque no conozcan una buena teoría, no porque no tengan buenos asesores, no porque tengan alguna debilidad, inevitablemente en su acción de gobierno tienden a generar cada vez más costos sociales y a concentrarse en sus problemas internos. Es en Edipo Rey y en Antígona, en el caso de Antígona en la figura de Creonte, donde lectura, en este caso de Foucault, y la de un autor al que yo tengo especial aprecio, Cornelius Castoriadis, han puesto de manifiesto la profundidad democrática de la reflexión sofóclea acerca de Edipo, en Edipo Rey, y que en fin, hay ya consenso de que es una obra en clave política, y en Antígona, donde es evidente y que consiste efectivamente en considerar que el verdadero héroe de Antígona no es Antígona, sino Creonte. Entonces, esa idea es, hay un problema en la construcción de la dirección política que hace que sea preferible los costos de transacción, es decir, la cantidad de dificultades a las que aboca la práctica de la democracia, antes que confiar en dirigentes. ¿Mm? En ese sentido, la filosofía de la democracia ateniense y de la democracia antigua en general, porque también está presente esa filosofía hasta la tradición republicana, se encuentra en Florencia, se encuentra entre los comuneros de Castilla, que eligen a sus delegados por sorteo. El secretario de Carlos I le escribe a Carlos diciendo: ¿quieren montar una señoría? Que, como sabéis, era la forma de gobierno, era como se llamaba el ejecutivo en las ciudades italianas. Bien, hay un equilibrio inestable entre la necesidad de los dirigentes y la necesidad de recurrir a la participación popular para eliminar, limitar, digamos, una suerte de desquicia estructural en todas aquellas personas que tienen cargos de responsabilidad. El segundo elemento importante es la relación entre saber y conocimiento. Yo creo que se puede, sobre todo a partir de un fragmento del Protágoras que yo analizo en Retorno a Atenas y en Los pocos y los mejores, distinguir la existencia de varios tipos de saberes. En primer lugar, son los saberes, es fundamentalmente una respuesta que le hace Protágoras a Sócrates. Hay saberes que necesitan un coste enorme de adquisición y en cuyo juicio y el juicio acerca de su desempeño no está al alcance de cualquiera en condiciones mínimamente viables, en condiciones, digamos, accesibles para una forma de vida normal. Esos saberes son saberes expertos. Son los saberes en los que se concentra Platón y Sócrates constantemente cuando están discutiendo con Protágoras. Pero hay otros dos tipos de saberes. Hay un tipo de saber experto, nos dice Protágoras, al poner el ejemplo de tocar la flauta. Imagínate que es necesario que en Atenas la gente toque la flauta. Y entonces ponemos a tocar la flauta a la gente desde chica, organizamos concursos, etcétera, ¿no? Y le dice, claro, tú dirías, eso no hace que todos los atenienses toquen bien la flauta, hay hijos de buenos flautistas que tienen el oído de corcho, hay gente hay gente que no sabe cómo toca bien la flauta. Tú, Sócrates, considerarías que todo esto es una pena, pero cuando te fueras a un sitio donde nadie toca la flauta, verías tú que los atenienses son como virtuosos, hasta el más malo. ¿Qué está diciendo, qué está diciendo Protágoras? Hay saberes necesarios para la definición de lo que es la ciudadanía, que por difíciles que sean, tenemos que organizar modo de distribución y de acceso a los mismos lo más masivo posible. La forma específica de acceso a esos saberes es la inclusión del trabajo político entre las obligaciones de la ciudadanía, bajo la forma de distinción de distribución de cargos por sorteo, cargos que no necesitan especialización, rotación, para que no haya acumulación en los cargos, para que no haya acumulación en los cargos, y rendición de cuentas. Específicamente, el sistema democrático antiguo son formas epistémicas de distribución de conocimiento y de competencia.
Es el segundo elemento importante. Y el tercer elemento importante es algo que se ha sido expresado con diversas fórmulas. Yo lo hago a través de una lectura específica del banquete de Platón, que no voy a repetir aquí porque es un poquito larga. La democracia ateniense desconfía claramente del acceso a la política por medio de facciones. Rancière, en el odio a la democracia, pone en boca de Platón, no sé si exactamente Platón dice eso, pero lo podía haber dicho y este era el espíritu de cosas que Platón dice. Hay dos cosas en común con la democracia y la filosofía, es que mejor que acceda a ellas quien no quiere. Perdón, la filosofía no quiere acceder al poder, perdón, y la democracia hace acceder al poder a quien no quiere. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una desconfianza constante de la existencia de facciones en política, lo cual contradice la tendencia a la hiperpolitización de cualquier problema, la hiperpolitización en términos de las distribuciones del campo político, porque luego podíamos ver la distribución del campo político y ver que se discute de chorradas, de ninguna medida estructural, y a la hiperpolitización de cualquier cuestión alrededor de la forma partidaria organizada de definición de la vida pública. Son esos tres elementos los que yo creo que son que amplían la imaginación, que nuestra imaginación democrática, que se pueden encontrar no solamente en la democracia antigua, porque la democracia antigua fue un referente de los revolucionarios franceses, de algunos de ellos, y negativo de los revolucionarios americanos, y que pues pueden conocer formas de reactivación importantes. Y José Luis, yo sé que esto es muy complejo, ¿no? Pero si puedes dar unas pinceladas de cómo se podría llevar a cabo esta recuperación de la idea democrática griega en la actualidad. ¿Se podría llevar a cabo? ¿No sería incluso deseable? ¿No? Sí. Yo creo que buena parte de las funciones políticas podrían ser cubiertas por comisiones sorteadas entre los ciudadanos, donde los ciudadanos fueran pagados por la actividad que realizan durante un tiempo. Esas comisiones sorteadas podrían tener tareas de inspección, control del presupuesto público o de definición de cuáles son los problemas centrales, por ejemplo, a nivel municipal o a nivel regional, importante. Es algo que ya se utiliza, por ejemplo. Irlanda ha recurrido con el referéndum sobre el aborto y sobre el divorcio, ha recurrido masivamente a convenciones ciudadanas elegidas por sorteo. Emmanuel Macron, cuando se produjo la revuelta de los chalecos amarillos, aquí está Frank, que además estuvo presente en ella durante todo el tiempo, tenemos un testimonio de primera magnitud, convocó una conferencia ciudadana sobre el clima, donde personas normales seleccionadas por sorteo establecían un informe acerca de cuáles son los problemas fundamentales sobre los que tenían que pronunciarse los franceses. Esa idea de grupos de ciudadanos no pertenecientes a partidos políticos o no seleccionados por su pertenencia a partidos políticos, los cuales con asistencia técnica son capaces de estudiar y establecer formas de resolución de los problemas públicos, es la continuación directa de los viejos equipos de 10 que caracterizaban la democracia antigua. La democracia tenía que ser una democracia no de representantes, sino de colegios, los colegios de 10 personas. Entonces, sobre eso se podrían hacer, hay un montón de... Esto, por ejemplo, la idea de cámaras ciudadanas que dirimen los problemas donde el litigio importante es característica, por ejemplo, del estado de Oregón. Se emplea muchísimo en Canadá. Hay una panoplia enorme, hay un número de daimon que yo coordiné con otras personas, que se llama Sorteo y Democracia, si no me equivoco, donde, digamos, hay muchísima bibliografía al respecto y artículos donde se exploran esa serie de experiencias, ¿verdad? Entonces, yo creo que sería, por supuesto, hay asuntos que son asuntos políticos y en los cuales, digamos, hay diferencias políticas que no se pueden resolver recurriendo a cámaras ciudadanas sorteadas porque tienen que ver con principios ideológicos. Qué sé yo, cuestiones sobre la vida humana, cuestiones sobre la redistribución de la riqueza, etcétera. Pero hay una serie enorme de cuestiones que están, al acceso de cualquier ciudadano que de manera protegida por la ley
y asistida por expertos no sectarios, eso es la cuestión fundamental, eso ya se ha ensayado, es lo que se llama el efecto 3 páginas. Se le pide a cada una de las posiciones donde hay expertos que discuten que presenten su posición en 3 o 5 páginas, de manera clara. Las personas la leen y luego discuten con los expertos acerca de cuáles son las posiciones, los problemas centrales que detectan y por qué abogan por unas medidas y no por otras. Las experiencias que hay con eso, Rafael, atestiguan que la discusión, porque de eso ya hay un montón de observación, la discusión que se produce en esas cámaras tiene mucha mayor calidad que la que tienen los congresos científicos. Entre otras cosas, porque como hay gente que no se entera bien, pregunta un montón. Uno de los problemas con los expertos, eso es cuando si estáis en una revista y leéis referee, no os dais cuenta. El problema de los referees es que personas que saben mucho de una cosa, solo saben de esa, y que no la cuenta lo machaca. Es lo que llamaba Ortega la barbarie del especialismo. El especialista es un bruto que sabe mucho de una cosa. Eso es fundamental en los expertos. Digamos, hay una especie como de protección simbólica que o se mete en la agenda su mercancía ideológica o científica o no entienden nada. Uno de los efectos de las cámaras sorteadas es que como la gente no se entera de nada, pregunta un montón y al final la claridad es mayor. Parece paradójico, pero no lo es tanto. Que estamos en la academia sabemos que la mayoría de las discusiones académicas ni la gente ni se escucha, ni se entiende, ni ganas que tiene. Pero Entonces, el alcance de tu propuesta también toca tangencialmente, por lo menos tal y como la entiendo, a una especie de lucha contra la ley de hierro de las oligarquías de Mitchell también, ¿no? Pues que da en la línea de flotación del asunto. claro, yo soy un... No lo has mencionado, pero a mí me parece que también está por ahí, van por ahí los tiros. Sí, yo soy un demócrata radical, lo que no quiere decir que crea que la democracia sirve para todo, es una pamplina como una casa. Pero, de hecho, yo no defino la democracia ateniense como una democracia radical. Yo la defino guiada por un principio antioligárquico. Es allí donde se detectan oligarquías. Las oligarquías son aristocracias que no son tales, dice Aristóteles. Personas que se arrogan unos privilegios epistémicos que no tienen. ¿Dónde actúa el principio democrático? Yo por eso lo llamo principio antioligárquico. Porque más que una democracia radical o más que una democracia que concede que todo el mundo sabe lo mismo, lo que es una democracia que se pregunta en cada momento, ¿estas jerarquías son necesarias sí o no y por qué? En el terreno epistémico y en el terreno del acceso al poder. Yo, digamos, frente a otra gente que define, que habla de democracia radical, etcétera, yo no hablo de eso, no me gusta el término, o de democracia participativa y tal, por supuesto que hay participación, por supuesto que yo soy radical en algunas cosas también. Mi idea es un principio antioligárquico. La oligarquía son gente que supuestamente tiene competencias que no son tales. Esa es un poco mi idea. Manuel, que estoy seguro de que tienes algo que decirnos. Manuel Bermúdez. Sí. Pero mira que estaba aquí prudente, ¿eh? Yo llevo aquí prudentado todo el rato. Mira, es que primero quiero darle enhorabuena a José Luis porque me ha parecido formidable. Yo conocía un poco tu librito sobre la vuelta de Atenas. Me ha sorprendido que vaya a darle una vuelta de nuevo al asunto. Si me he enterado bien, el retorno a Atenas va a tener habrá que leerlo. Pero claro, es que hay una cosa que no se me puede olvidar, es cuando tú has dicho antes que habría una serie de empleos que a pesar de que aparentemente están bien protegidos, están sometidos a elementos usemos la palabra, ¿no? De explotación, ¿no? Y ha hablado de la universidad y yo me he quedado callado. Digo, bueno, a ver si abunda sobre el tema, pero luego has pasado eh, prudentemente, supongo, ¿no? Y me gustaría saber qué opinas al respecto, se supone, ¿no? Si la universidad está siendo también a día de hoy objeto de este tipo de explotaciones y si los jóvenes profesores que llegan, que tienen que pasar, yo tengo ya 46 años y creo que pasé lo peor del asunto, pero si tú crees que eso es un diseño hecho a propósito o es simplemente el desarrollo de este neoliberalismo radical que se va implantando paulatinamente que lo está provocando. Sí, bueno, yo diría, muchas gracias, Manuel.
sobre lo más importante que esto y luego lo de retorno a Atenas. Bueno, en la universidad inglesa y la universidad norteamericana, y no creo que solo en ellas, la figura del profesor que vive en una caravana o que vive en un coche es bien conocida. Los profesores, digamos, hay cada vez más investigadores que se dedican a la captación de fondos públicos y las tareas de desarrollo de las investigaciones, que no de firma de los artículos, y de gestión de la enseñanza, queda para una población cada vez más precaria. En la universidad que yo trabajo las condiciones son buenas, mejorables, pero yo creo que las condiciones son buenas en la Universidad de Granada, pero conozco muchos otros casos donde la gente sencillamente sucumbe. Por ejemplo, con las exigencias desquiciadas de publicación que se piden a los jóvenes investigadores y a los no tan jóvenes, y que, digamos, solo pueden sostenerse por el fraude o por la conversión del investigador universitario en una persona hiperespecializada en su tema, en la captación de fondos para su tema y en la incapacidad absoluta de hablar de otra cosa que no sea su tema. Con lo cual no le asignen ninguna asignatura, que siempre te va a contar la misma morcilla, pero no por maldad, sino porque no tiene idea de nada más. Son las facultades de filosofía, es evidente, cada vez somos menos gente los que introducimos historia de la filosofía, aunque nuestra formación no sea esa. ¿Me explico? Porque nos parece que tiene que haber como una especie de ingreso mínimo de inserción en la filosofía que consiste en saber lo que dijo Cani, lo que dijeron los estoicos. ¿No? Que una forma mínima de inserción, porque si ya ni nosotros sabemos de eso, aparte, ¿qué profundidad histórica van a tener los debates y las investigaciones? Entonces, es evidente que hay formas de explotación económica, me refiero, y de explotación cultural a través de la introducción de un modelo de profesional de la investigación característico de la ciencia, de lo que se llama la ciencia aplicada a la industria. Cuando esos profesionales de ciencia aplicada a la industria son extremadamente poco valiosos en ciencia humana. Pueden serlo para publicar artículos, pero son incapaces de producir una idea que merezca la pena. Lo que hacen es vincularse con una red de debate, de investigación de alguna universidad poderosa o donde hay intereses de la industria, vincularse a eso y ocupar una cadena en la transmisión. Punto. Sí, sí, hay. El caso de la enseñanza es un caso brutal. Entre nosotros existe la explotación ideológica, la explotación económica, en los empleos peor pagados. Hay un amigo, un muy buen amigo mío, Javier López Alós, que tiene un libro que se llama El intelectual precario. Son varios libros. eh, 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 yo recomiendo que los leáis. Bueno, me vienen los otros dos, yo los prologo yo encima, me cago en la mar. Donde recoge buena parte de su experiencia en el Reino Unido y no solo, ¿no? ¿Mm? ¿Puedo decir otra cosa? Sí, Mira, claro, recuerdo, claro, en el retorno a Atenas, a mí me daba la impresión de que tu batalla constante era, como has mencionado aquí antes, esa pugna que la democracia ateniense había contra la oligarquía. Me pregunto cómo un hombre como tú, que es un férreo defensor de la democracia y muchos de tus valores me siento identificado, cómo se siente en un mundo como este. Y me estoy acordando de datos cuando, por ejemplo, en 2017 Intermon Oxfam ya dijo que el 1% de la población posee tanto como el 99% restante. Me he acordado de Piketty, el librito ese de 2014 o 2013, el del Capital del siglo XXI, que arrojaba como resultado que la dinámica interna del capitalismo provocaba desigualdad y por lo tanto un aumento de la potencia de las oligarquías. En el fondo, tú estás escribiendo contra la dinámica de los tiempos. ¿No te sientes un poco como Don Quijote? no. No, pues que yo qué sé, como decía Máximo en Gladiator, lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Hacemos lo que podemos y yo qué sé, pues te escucha quien puede y pues yo qué sé, pues que antes dar las clases bien, cuando escribe algo quiere que tenga medio sentido, pues tienes amigos y amigas y tiras para adelante. Sí, luego yo también creo que eso sí es una herencia de Marx. Las crisis son reales.
Y en muchas ocasiones la crisis no se desarrolla y da lugar a movimientos de resistencia y de reorganización por falta de imaginación política. Yo por suerte y por desgracia también, desde muy joven he sido militante de movimientos políticos o activista político, sobre todo en una fase de mi vida que concluía casi cuando conocí a Fran. Y una de las cosas más tristes que se me producen siempre en los movimientos políticos es la falta de imaginación. En estos 10 últimos años se ha visto. Los partidos construidos para gestionar el cambio político han desaparecido y han generado las mismas dinámicas que los partidos contra los que se rebelaban. Entonces, yo creo Manuel, que hay una tarea importante de explicación y de explicitación. La primera vez que yo hablé del sorteo, la gente decía, este tío está zumbado, este tío le pega a los petas que es una gloria. ¿Mm? Hoy ya nadie dice eso. Hoy ya nadie dice eso. Nadie. Hay gente en la derecha y en la izquierda que me escriben o hablan o se refieren a cosas que escribimos y dicen, el sorteo, el último fue Javier Cercas. Esa idea en el año 2011 era completamente, como diría Gustavo Bueno, extravagante. Hubo que hacer un trabajo filosófico y teórico y de transmisión. Que bueno, pues, hombre, Ya hay parcelas, ¿no? Por ejemplo, en los jurados o, por ejemplo, cuando alguien tiene que ir a las mesas electorales, sería un embrión de esa idea más general que tienes tú, ¿no? bueno, es que claro, en la filosofía del derecho, eso se explica muy bien en Hegel. La filosofía del derecho de Hegel que dice, las tareas del Ejecutivo y el Legislativo necesitan gente especial, pero las tareas del Poder Judicial son la capacidad de ver y de juzgar al acceso de cualquiera. Entonces, es por eso, digamos, con eso Hegel recogía la experiencia de las dos grandes revoluciones, donde siempre había jurado, Francia y, bueno, con diferencia, Francia y Estados Unidos. La cuestión importante es si introducir, no solamente son los jurados, tenemos hay clásicos, 7 hombres sin piedad, 12 hombres sin piedad, un clásico sobre cómo funciona un jurado por sorteo o cómo se produce una discusión entre desconocidos, que recordáis la película, ¿verdad? La de 12 hombres sin piedad. ¿Mm? Sí. Que se emplea muchísimo en la discusión al respecto, ¿no? Pero la importancia de introducir estas cuestiones en el legislativo, es decir, los procesos de elaboración de leyes o de consejos para la elaboración de leyes y a veces en tareas ejecutivas. Ahí es donde está el gran aporte de la democracia antigua. Insisto, la democracia antigua la llamamos, no se llamaría, en fin, el retorno a Atenas a mí me gustaba mucho, pero, en fin, lo de Atenas no es correcto, pues no hay Atenas solo, hay mucha otra gente. Y luego es un clásico la tradición republicana. El sorteo fue empleado en Venecia, que era una república oligárquica, pero también en los procesos más democráticos en la República de Florencia. Puedo comentarte unas cosas casi inatingentes, pero que me han suscitado tu Sí. formidable charla. Te pido Vamos, disculpas Manuel. si te hago que te, es que ahora, si te hago que descarrile el tren, pero son dos cuestiones, voy a intentar ser breve. Yo acabo de pasar, en la primavera pasada estuve 5 semanas en Smith College, que es un college de Massachusetts que va a tener el raro privilegio de convertirse probablemente en uno de los primeros, si no el primero, en tener una matrícula de $100.000 anuales, ¿no? Entonces, claro, ayer, por motivos que no vienen al caso, en la cuarta clase de mi asignatura de Filosofía de la Cultura, en un grado que se va a extinguir dentro de poco, si sigue así la dinámica, que es Gestión Cultural, son alumnos que están en un grado híbrido, que tienen otro tipo de intereses, pero me irritaron de tal manera, y mira que yo intento ser un hombre prudente, me irritaron de tal manera que lo que hice fue insultarles, no insultarles, yo pretendía insultarles, pero de una manera indirecta, y les dije que me parecía vergonzoso que cuando yo fui a Massachusetts, ahora en abril, iba con un enorme prejuicio de que probablemente los estudiantes que íbamos a tener allí iban a ser unos privilegiados, consentidos, y es verdad que lo son. Pero claro, cuando llegué allí, al final de marzo, resulta que los estudiantes habían tomado el rectorado. Estaban protestando en contra de la guerra de Gaza.
La policía lo dejó los primeros días y solamente intervino cuando quitaron la bandera de lo alto de la torre más alta que había e intentaron izar una bandera de Palestina. Entonces sí llegó la policía y machacó lo que hubo que machacar y restituyó la bandera. Entonces, luego estuvieron protestando, se quedaron allí 3 semanas. Eh, Smith College les quitó el agua y la calefacción y había nieve, o sea que hacía frío. Y allí aguantaron estoicamente pasándose comida por las ventanas, no sé cómo lo... Y ahora yo le digo, y vosotros aquí que no pagáis prácticamente nada, ni sois contestatarios, ni tenéis espíritu crítico, ni habéis ido a una manifestación, ni una protesta, ni nada de nada. Y les dio igual, les dio absolutamente igual. A lo mejor es que mi ejemplo era estúpido, ¿no? Y luego la segunda cosa que quiero ver, que también no tiene nada que ver con esto, hace unos pocos días CSIC está conduciendo aquí en la Universidad de Córdoba porque yo trabajo en la Universidad de Córdoba, está conduciendo no sé cómo llamarlo, una encuesta para crear una especie de guía de la integridad del investigador. Y bueno, nos reunieron allí, yo no sé cómo eligieron al profesorado, ¿no? Nos reunieron allí a un elenco muy variopinto de colegas, desde catedráticos hasta gente de diferentes edades y distintos niveles, y aquello me dio la impresión de que fue, qué pena que se esté grabando y tenga que moderar mi discurso. Si no se estuviera grabando diría otra cosa, eso es obvio, imagino que lo imagináis, ¿no? Que lo sabéis. Pero aquello fue una especie de... cuando uno va al psicólogo y practica y participa en una terapia de grupo, pues así fue. Y me percaté hasta qué punto hay un enorme malestar, por lo que tú apuntabas antes, ¿no? Esto de publica o perece, la enorme cantidad de no solo plagio, autoplagio, republicanismo, como llaman los otros, ¿no? Que es publicar y republicar, sino unas cosas que me enteré que no sabía, ¿no? Obligar a los doctorandos a que incluyan el nombre de los directores de tesis, que firmen 10 un artículo, pero que lo haya hecho uno solo. Un montón de barbaridades que nos hacen pasar que nos hacen pasar para poder tener éxito en la carrera académica y que lo único que auguran es la muerte completa de este modelo de investigación. Y una de las quejas que yo transmití fue que me parece tremendo que intenten a la humanidad de hacernos pasar por el mismo tamiz que a los puñeteros científicos duros y que nos evalúen de esa manera. Y todo esto, pues, por tu culpa, me ha vuelto a que yo trague la bilis que estos dos ejemplos me han producido en los últimos días. Y quería simplemente compartirlo. Disculpa. Nada, nada, nada. Hombre, sobre el primero, porque además ha muerto hace poco, ha muerto hace nada Friedrich Jameson, el gran pensador marxista que enseñaba en Duke. Y yo te diría sobre lo que has contado en la relación con los alumnos, que lees un artículo que se llama Historicismo en el Resplandor, que está dedicado a la película de Kubrick, que la historia no se ve bien, pero es un profesor universitario, en el libro de Stephen King sí se ve claro, es un profesor universitario que tiene una bronca con los alumnos y se va al hotel para que se olviden un poco de él porque le ha cagado. El problema fundamental, dice Jameson, es la mitología del creador solitario, que es el aislamiento en el hotel, y la imposibilidad de una comunidad sobre la que se forje la escritura. Y es donde, dice Jameson, se forja la tragedia, digamos, la parte más estructural de la tragedia que vemos en El Resplandor, ¿no? Yo diría que sobre eso tenemos que pensar mucho. Hacen falta formas de apoyo, de supervivencia, de colaboración, de afecto con nuestros alumnos y con nuestros compañeros y compañeras. Tenemos que sostenernos porque estamos en la misma situación que Jack, que era el personaje del Resplandor. ¿Mm? Estamos en la misma situación. O la huida al misticismo del creador solitario en un hotel overlook y acabar completamente loco, o el enfrentamiento. Tenemos que encontrar formas de salir ante eso. Está en Signatura de lo Visible. Signatura de lo Visible se llama el libro, el capítulo El historicismo en el resplandor. Ahí lo he puesto en el chat. Ese texto me parece que de Jameson da muchísimas claves de lo que son las tareas políticas en la universidad. Tiene que ver con lo segundo que dice. Nosotros tenemos que luchar activamente porque la función docente y la función investigadora recuperen una lógica. La función docente es fundamental, para eso hace falta una cultura general que se adquiere estudiando manuales, que se adquiere frecuentando autores y problemas que no son problemas sobre los que publicamos, pero que es necesario que se mantengan a lo largo del tiempo, puñeta.
Y luego cuando investigamos y publicamos, que tenemos que hacerlo y que está bien, los ritmos de publicación no pueden ser los ritmos del Fordismo. Aplicar la investigación. Eso solo tiene sentido en lo que los sociólogos y los filósofos de la ciencia llaman las ciencias del descubrimiento rápido, donde son ciencias donde la gente solo maneja una actividad y una operación que hace, porque además están todos concentrados en un mismo problema. Si uno quiere explicar, si es capaz de reconstruir el proceso de creación o de pensamiento filosófico de un autor, de Tomás de Aquino, de Locke, de Aristóteles, no se entera nadie de nada. Y para eso tienes que tener unas nociones de historia. Tienes que tener unas nociones de la tradición filosófica anterior y posterior. Por supuesto, no te lo vas a saber todo. Eso no lo hace nadie, vamos. No todo el mundo somos Copleton andando, es evidente, ¿no? Entonces, tú necesitas, para dar un mensaje con sentido, ser capaz de reconstruir la operación de pensamiento de un autor desde claves que sean legibles y comprensibles. ¿Cómo vas a hacer eso sin información básica? ¿Y cómo vamos a hacer eso con la hiperespecialización? Entonces, ¿qué? ¿Le vamos a entregar a los estoicos a los empresarios? No tengo nada en contra de los empresarios, ¿verdad? Pero a los empresarios más gilipollas. Me da igual que fueran los obreros más gilipollas. El tipo de versión del estoicismo que hay hoy. Entonces, claro, ahí tenemos, Manuel, pues tareas muy importantes. Muy importantes, porque eso es una forma de explotación cultural básica. Tú lo has dicho. Es la introducción de pautas de reconocimiento del prestigio y del éxito que conllevan la creación de grandes equipos industriales donde la gente no trabaja en los textos que publica y que yo no sé si eso tiene sentido en la industria del fármaco y en la investigación en farmacia, pero en filosofía es un completo fraude. Es un completo fraude. En filosofía, en sociología, o sea, hay gente en sociología que solo sabe hacer regresiones estadísticas, punto. No le hables de Parson, que se creen que es una marca de helado. No puede ser. Entonces, ahí, digamos, yo creo que hay una tarea importantísima que realizar, ¿no? Y que tenemos que recrear comunidades. Porque si no, lo que hay es violencia, ultracompetitividad, bueno, como se sostiene esta sociedad, que es por la competencia y el miedo y la envidia. Punto. Te interrumpo un momento, José Luis. La sesión se va a acabar automáticamente a 1:30, o sea que no depende de ninguno de nosotros, porque está preprogramada. Así que tenemos unos minutos por si alguno quiere intervenir. Francisco Carballo, por ejemplo, que no ha comentado nada, y me encantaría escucharte después de tanto tiempo. No sé si te apetece decir algo. Pues no sé qué podría decir. En fin, a lo que ha contado José Luis, pues añadir poco más, añadir poco más. En fin, yo diría que lo que cuenta, que es un poco lo que estamos haciendo en el último tiempo. Espera un segundo, enciendo la luz. Que no iba por ti, ¿eh? Iba por el otro Frank, perdona. Ah, perdona. Bueno, es igual, sí, pero yo me veía un poco oscuro. Nada, ya está. Mejor así. Mejor así. Eh, yo creo que estos dos ejes de los que ha hablado José Luis, de los que ha hablado Pepe, el de la explotación económica y el de la explotación cultural, son verdaderamente útiles en el espacio que trabajamos, en el espacio del trabajo. Eh, para pensar en todo aquello, él hablaba de cuáles eran las tareas para la filosofía práctica, para la filosofía social y cuáles eran las dificultades. Y yo creo, francamente, pues quizá por como estamos inmersos en esto y me va un poco la cosa en ello, que son verdaderamente útiles para ver espacios del mundo social que de otro modo no se ven y que nos ponen ante retos que son verdaderamente difíciles. Pepe hablaba de cómo, de cómo, de cómo, de cómo luchar contra los estereotipos culturales y que me parece algo fundamental, aunque evidente para todos y cada uno de nosotros, como tantas otras cuestiones de las que nos interpelan en el presente. Y pensaba, ¿no?, cuando ponía el ejemplo de la Asamblea Ciudadana por el Clima, que quizá en todo esto, en todas esas
tareas, digamos, a las que llamamos explotación cultural, hay algo muy similar a lo que sucede con qué hacer ante el cambio climático, ¿verdad? Algo que a todos nos horroriza, pero que nos paraliza. Y la cuestión es un poco similar. En principio nadie diría que esté de acuerdo que se someta a los trabajadores, a las trabajadoras, a todo ese tipo de tareas, digamos, que colonizan su vida y que genera esa cantidad tan enorme de sufrimiento, como decía Pepe, tanto psíquico como físico. Pero, sin embargo, lo primero, antes que nada, es ser capaces de verlo y de escribirlo. Y yo creo que eso es algo que, en fin, que estamos siendo capaces de hacer. No sé, por añadir algo a lo que decía, a lo que decía Pepe, a lo que contó Pepe. Bueno, José Luis, solamente yo por acabar, es que esta recuperación de Hegel, que me parece estupenda que has hecho y que tiene que ver también porque has querido ir más allá del concepto de explotación puramente relacionado con la plusvalía en Marx. Yo recuerdo una cosa así que dice Hegel en el prólogo a los principios de la filosofía del derecho, cuando recuerda que una frase de Platón, con mucha retranca, diciendo, ¿acaso la filosofía tiene que ocuparse de decirle a las amas de cría cuánto tiempo tienen que dar de mamar a sus vástagos? Como diciendo que la función de la filosofía no es decirle al mundo cómo debe ser, sino que basta con pensar. Lo digo porque en tu reivindicación de Hegel ha habido un momento en que te has deslizado a decir, bueno, ¿y ahora qué hacer? ¿No? Como decía Lenin, ya, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues igual Hegel no, igual tú, ahora que te has vuelto hegeliano de derechas, pues igual no es el mejor aliado al respecto. Así que con esta broma que te lanzo, pues puedes acabar quizá la charla. Bueno, yo qué sé, yo creo que hay un trabajo que hacer entre el diagnóstico y pensar la forma de intervención para la transformación, pero eso es algo que desborda a una persona y que desborda a muchas personas y que además eh, nosotros no, yo no soy político. Lo que sí puedo hacer, o lo que se puede hacer es intentar dar otra versión de un problema que hoy es común y que forma parte del diálogo cotidiano, que es todo el mundo está en terapia. ¿Para qué me sirve a mí Hegel? Para decir no, no es ninguna enfermedad. No es presión, no es burnout, no es nada. Son formas de trato del cuerpo precapitalistas y liberales que siguen presentes entre nosotros. Y si lo vemos desde ese modo, y lo vemos desde el problema de la constitucionalización del trabajo y la introducción de la democracia en las empresas, lo vemos de una manera diferente a la manera típica de la psicología y de la terapia. Y a mí me parece eso importante. Fíjate que ahí la herencia no es Hegel, es Foucault. Digamos que nació Foucaultiano guarda un odio eterno hacia el psicologismo, ¿verdad? Entonces, pues, aunque yo no soy Foucaultiano, pero el odio eterno al psicologismo perecerá conmigo, vamos. Entonces, Te acompaño en el sentimiento. pues claro, pues eso es fundamental. Bueno, ahí, ¿cómo se trata tu cuerpo? ¿Qué momentos de recuperación tienes? ¿Te has dado cuenta que aunque luego eres un consumidor libre, cuando estás en tu trabajo, cuando estás dando clase, cuando te asignas tareas para publicar, por ejemplo, por poner los ejemplos de Manuel, se te imponen plazos imposibles, se te exigen actividades que no puedes realizar, que solo puedes desarrollar por el fraude, no te das cuenta que así es como se trataban a los siervos? Que eso son corveas impuestas con ritmos insoportables. Entonces, me gusta mucho eso de Hegel. Tú entras en un modo de producción y mientras estás, acabas en otro. Tiene gracia la cosa, ¿verdad? Tú entras en un modo de producción capitalista
En la economía de mercado, que es lo de lo que habla Hegel, que no habla de capitalismo, él habla de la economía de mercado. Tú entras en la economía de mercado, oye, y acabas como un siervo de la gleba. Esa idea me parece muy profunda y muy potente en él. Vamos, por supuesto, no la he inventado yo y está presente. Marx hace referencia a ese fragmento, creo que 2 veces en el volumen 1 del Capital. Bueno, pues muchas gracias, Rafael. Te cedo la palabra para Sí, que despidas esta magnífica velada que hemos tenido. sí. Muchas gracias, José Luis, por tu generosidad. Muchas gracias. El viernes 18 de octubre de 2024 tendrá lugar un nuevo encuentro filosófico auspiciado por la Asociación Andaluza de Filosofía, a la que tenemos que aplicar el principio del sorteo, en lo que se refiere a la elección de los miembros de la Junta Directiva, ¿no? Nuestro invitado será el filósofo Javier Echeverría, quien nos hablará de su libro Leibniz, el archifilósofo. Salud, alegría y un poco de picardía. Salud a Muchas todos. gracias a todos. Un abrazo, Chao. Gracias. muchas Hasta gracias. luego.